Me encanta poder estar con ustedes en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, a la hora que me estés viendo. Quiero contarte desde mi experiencia todo lo que me hizo vivir la ansiedad, cómo descubrí que padecía de ansiedad y cómo logré vencer o controlar, mejor dicho, lo que es la ansiedad. La ansiedad para mí se convirtió prácticamente en una enfermedad psicosomática que se golpeó de 1000 manifestaciones en mi cuerpo, en donde creí que padecía del corazón, llegué a pensar que tenía problemas en mi cerebro, hasta mentales, decía yo. Fue un conjunto de un montón de cosas que me hizo visitar médico tras médico, cardiólogos, neumólogos, ortopedas. ¿Qué te puedo decir? Un montón de plata se me fue en ello, hasta que comprendí que lo que estaba pasando era un grado de ansiedad demasiado fuerte, ya en un estado crónico. ¿Cómo lo detecté? Desde que padecí de COVID. El primer ataque de COVID, cuando yo estaba padeciéndolo, fue justamente un ataque de ansiedad que llegó a culminar totalmente todo mi sistema nervioso, a tal grado que fue muy difícil para mí controlar todo lo que yo estaba sintiendo. Me puse súper dura, transpiré terrible, no podía respirar, sentí que me estaba ahogando, mis músculos se contrayeron, mi sistema nervioso alterado. Yo dije, hasta aquí no me llegué. Empecé a orar que es lo único que lograba controlar mi cabeza. Lo único que lograba controlar mi cuerpo era realmente mis pensamientos. Y lo único que me quedó tiempo de decir fue, Dios, dame un poco más de tiempo. Y logré mover mis 2 dedos de mi mano izquierda y cuando me logré ver estaba totalmente morado. Pasé ese episodio, luego los episodios de ataques de ansiedad y de pánico fueron muy seguidos. Llegué a padecer de ataques de pánico y de ansiedad hasta 3 a 4 veces a la semana. Después pasaron una vez al mes, después 3 veces al mes, cada 3 meses, cada 6 meses. Nuevamente me dio COVID y fue terrible porque fue el episodio más terrible, que me llevaron de gravedad al hospital y donde me pusieron morfina, me pusieron diazepam, me pusieron de 1000 maneras para poder controlar la alteración del sistema nervioso. Con el tiempo tuve que buscar un psicólogo, una psicóloga que para mí es mi ángel, que me ayudó a comprender desde el estudio, desde el estudio psicológico, desde la parte espiritual, a cómo poder sobrellevar esos ataques de ansiedad. Y yo quiero venirte a compartir mi experiencia para que tú, desde donde estés, también puedas tomar un poquito de mí para poder sentirte mejor. Número 1, primero tienes que reconocer que tienes y eres un paciente con ansiedad. Tienes que buscar un profesional que te ayude a atender y entender lo que estás viviendo. Número 2, tienes que reconocer que realmente estás padeciendo de un problema. El sobrepensar las cosas, el hacer una tragedia de lo que está pasando en el día a día, el tema económico, los problemas del hogar, todas las cosas, hasta mal puesto un cucharón se me vuelve una ansiedad terrible, porque yo soy muy fanática y apegada al tema del aseo. Para mí es muy difícil ver algo fuera de su lugar y eso me apasiona ansiedad y mi carácter explotaba de una manera
terrible en mi mundo, en mi cabeza, pero no lo lograba expresar. Número 3, empieza a practicar ejercicio. Es tan necesario que salgas a caminar unos 20, 30 minutos diarios, si no puedes diarios, tan siquiera ejerce algo que te ayude a que tu mente esté en otras cosas. Yo soy amante del arte, me encanta la pintura, entonces eso era lo que hacía, leer bastante, pintar bastante, dibujar, hacer diversas actividades que ayudaran a tener mi mente enfocada en otra sintonía. Escuchar música, como soy un amante, como les dije, del arte, de la música, me ponía a cantar, me ponía a componer, me ayudaba bastante para poder controlar esos estados de ansiedad. Y lo otro, y lo más importante, puse todo en manos de Dios. ¿Cómo lo hice? Primero me senté en la sala de mi casa y empecé a meditar sobre todo lo que estaba ocurriendo en mi vida. Me sinceré con Dios y le dije yo a Dios, ¿qué es lo que yo necesito para realmente salir de esta situación que me está agobiando? Confronté los miedos del pasado, los miedos de mi niñez y los confronté con los miedos de mi adultez. Los puse cara a cara a ambos. Y una vez que determiné qué cosas tengo que olvidar, qué cosas tengo que perdonar, qué cosas tengo que sobrellevar y llevarlas desde el punto de vista positivo. Cuando logré entender ese ejercicio, entendí el poder de la fe y empecé a congregarme en la Basílica de Suyapa, que es una iglesia muy reconocida en Tegucigalpa, en Honduras. Y me venía al Santísimo a orar, a desahogar todo aquello, porque yo soy una persona que me cuesta expresar con palabras y enfrente de una persona lo que yo siento. Entregué todas esas lágrimas, todas mis preocupaciones a Dios y a la inteligencia emocional que estaba tratando de manejar en mi cabeza y en mis emociones. Y quizás sea muy corto lo que yo quisiera transmitir, lo que yo te transmito por tantas cosas que yo quisiera darte a conocer. Pero una cosa sí te quiero decir. ¿Puedes vencer la ansiedad? Claro que la puedes vencer. ¿Cómo? Sabiéndola manejar. Número 1, no dejes a Dios. Otro tips, porque te la pongo como número 1. No olvides a Dios en todo este proceso. Afíliate y apégate bastante a las convicciones y a la oración, que ese es el mayor poder que cualquier ser humano puede tener. Yo me dediqué a servir. Hice a un lado mis preocupaciones, hice a un lado todo aquello que me estaba martirizando y lo que dije fue, voy a dejar mis cargos a un lado, voy a hacer el ejemplo de Jesús y voy a avanzar. Avancé, atendiendo miles de casos para poder servir y ver en otros quizás lo que yo estaba pasando, pero cómo esas personas, ellos más bien administraban toda esa tristeza en una alegría. Desde el momento que yo llegaba, yo les representaba una alegría. Me tocó atender cirugías, andar gestionando cirugías, atendiendo las necesidades de las personas y conocer la fuerza de ellos o cómo ellos tenían una esperanza en mí. Llorábamos juntos, me ayudó a irle bajando la revolución de la ansiedad y me potenció bastante el dinamismo y la forma de cómo resolver los conflictos que había en mi cabeza. Entonces, cortamente yo te quiero decir en este momento, ámate. Vive tu momento, date cuenta que estás pasando, enfréntate a Dios, enfrenta tus fantasmas del pasado con tus fantasmas del presente, confróntalos, hazlos a un lado, limpia todo aquello que te da pesadez en tu corazón y en tus pensamientos y sobre todo perdona y suelta. Eso de que dicen, voy a perdonar y no voy a olvidar, perdona y gestiona ese olvido poco a poco y verás cómo la luz de Dios va a poder alumbrar a esas necesidades que tú tienes y cómo poco a poco tu ansiedad se va a ir disminuyendo. Mi nombre es Alejandra Yanis y te voy a ir compartiendo poco a poco mucho más de mi experiencia para que puedas tú administrar todo aquello que se te es negativo y convertirlo en algo positivo.